El nuevo director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, denunció que la corrupción tiene paralizados la gran mayoría de proyectos que adelanta esa entidad. Gustavo Bolívar, recién posesionado director del Departamento para la Prosperidad Social, denunció que el 85% de las obras de la entidad están paralizadas por corrupción. De 115 obras de infraestructura que estamos impulsando desde Prosperidad Social, hay 100 paralizadas y 69 de ellas fenecidas, ese es el término que me dijeron, es decir, sin viabilidad. Por lo que anunció una depuración del DPS, una entidad que maneja un presupuesto anual de 10 billones de pesos. Hubo una corrupción enorme al interior de este departamento y lo que nos proponemos es depurarlo al máximo, totalmente erradicada la corrupción desde el día cero. Bolívar pondrá la lupa en los contratos celebrados por esta entidad desde el año 2006. XM, operador del mercado energético, reportó una nueva disminución en el nivel de los embalses. El nivel de los embalses para la generación de energía sigue con tendencia a la baja al pasar en promedio día de 42,4 a 41,9%. Los aportes hídricos al sistema están sobre el 40%, presentando una disminución como consecuencia del fenómeno del Niño. Las térmicas siguen siendo el respaldo del sector para garantizar el abastecimiento energético. Sigue estando seco el país y obviamente esa agua sigue usándose en los embalses y sigue disminuyendo. De acuerdo con XM, el nivel de riesgo para esta semana es de 36,09%. Hay dos cosas que siguen siendo favorables. La generación térmica sigue aportando, ya subió un poco más, vamos a más o menos como al 30-35% del total de lo que consumimos en el país. Eso quiere decir que todavía nos queda térmica por usar. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sistema. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en la necesidad de que sea aprobada en el Congreso la reforma a la salud. En medio del Foro Mundial para la Eliminación del Cáncer Cérvico-Uterino que se realiza en Cartagena, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, volvió a defender el proyecto de reforma a la salud que hace tránsito en el Congreso y señaló que el sistema debe volver a un modelo preventivo. Y el cáncer de cuello uterino demuestra muy claramente las dificultades económicas y sociales de mucha población, en la cual tenemos que colaborar y tener la posibilidad de cambiar y transformar para mayor igualdad y mayor justicia social. Por eso entonces estamos proponiéndole al Congreso de la República una reforma para volver de un sistema curativo a un sistema preventivo. Cuestionó el hecho de que en muchas regiones del país los niños mueran a causa de las enfermedades por falta de prevención. Tenemos en este país las mejores clínicas y los mejores hospitales, pero nuestros niños, no muy lejos de aquí, en Uribia, en La Guajira, se mueren 40 veces por encima del promedio por desnutrición, enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias. Eso no puede suceder. Aquí tenemos que tratar de buscar la igualdad. Finalmente, el jefe de la cartera de salud aseguró que anualmente se registran más de 4.000 casos de cáncer de cuello uterino y mueren a causa de esta enfermedad más de 2.000 mujeres. El director de la Administradora de Recursos de la Salud, Félix Martínez, aseguró que el sistema no se desfinanciará con los giros que propone el gobierno para la conformación de equipos básicos de salud. Otro pleito se produjo entre EPS y gobierno por el proyecto de resolución que fija una reducción del 5% de los recursos girados a las EPS por afiliado para invertirlos en equipos básicos que inicien la atención primaria propuesta por el gobierno en regiones apartadas. No se ha cumplido el propósito de la ley se ha incumplido francamente, la atención primaria no funciona, los diagnósticos no se están haciendo a tiempo poniendo en peligro la vida y la salud de las personas. Entonces lo que está diciendo es reacomoden su organización de servicios para llegarle a todos los ciudadanos, no solo de los medios rurales, todos los ciudadanos de los barrios urbanos tienen que estar vigilados y cuidados también en su salud. Yo pago lo que ordene la norma legal, evidentemente. El funcionario aclaró que con ese giro no se desfinanciará el sistema. Cuidar la salud de los colombianos nunca puede ser desfinanciar el sistema. Las agremiaciones de EPS afirmaron que esa decisión, sumada a lo que ellos denuncian como insuficiencia de recursos, afectará aún más el presupuesto que manejan para garantizar la gestión en salud de los afiliados. Y aumenta el lío de los pasaportes. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dijo en el Congreso que no se va a firmar un nuevo contrato para la elaboración de los pasaportes, al menos mientras se hacen varias consultas jurídicas.
Los representantes a la Cámara de la Comisión Segunda lo primero que hicieron fue celebrar la presencia de Luis Gilberto Murillo, canciller encargado en esa célula legislativa, después de 9 intentos para que su antecesor Álvaro Leiva fuese a hablar de los pasaportes y la millonaria licitación que está en entredicho. Y ojalá también se prolongara su permanencia en la Cancillería para que pudiese resolver la falta de respeto que ha tenido la Cancillería con esta comisión. Sin embargo, cuestionaron el hecho de que las resoluciones expedidas por el secretario general, José Antonio Salazar, en su momento, y que ya no sigue más en la Cancillería, tienen validez jurídico para los congresistas. Lo que el señor secretario, independientemente del lío que puedan tener ustedes institucionalmente, si pasó por usted, por encima de usted o no, ahí eso tiene una validez jurídica. Y señor canciller, usted llega y coge la papa caliente, no se enrede con ella, actúe de acuerdo a la norma, actúe de acuerdo a la ley y no se deje presionar. Yo no me dejo presionar de nadie, actúo de acuerdo a la norma. El canciller encargado dejó en claro que para él, José Antonio Salazar, como secretario general, incumplió las normas que le había ordenado. Fueron unas resoluciones donde un subalterno, primer punto, revoca el acto de un jerárquico superior, le genera ilegalidad. En segundo lugar, se está haciendo una designación sin contar con el debido certificado de disponibilidad porque había sido anulado. El debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre los pasaportes continuará el miércoles de la semana entrante. Para el 12 de marzo, el Senado de la República programó el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. La moción, promovida por los senadores J.P. Hernández, Andrés Guerra, Antonio Sabaraín, David Luna, Paloma Valencia y Miguel Uribe, entre otros, busca llamar la atención del Ejecutivo por la difícil situación de orden público que viven varias regiones y la expansión que tienen los grupos armados ilegales. Un cese del fuego global entre los grupos que están en un proceso de paz o a punto de iniciarlo. Eso fue lo que propuso el presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, quien también es integrante de la Comisión de Paz del Gobierno con el ELN. Por su parte, el gestor de paz de esta guerrilla, Juan Carlos Cuellar, denunció planes de desestabilización contra el gobierno y contra el proceso de diálogos. La propuesta busca poder lograr un cese de fuegos entre el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Queremos lograr que haya un alto al fuego entre los mismos grupos, no solamente entre el ELN y el gobierno y sus fuerzas militares, sino también que haya un cese global de hostilidades contra la población. Cepeda también habló sobre la expansión territorial de los grupos armados, especialmente el Clan del Golfo. O hay procesos de paz, hay negociaciones como es la que se lleva a cabo con el ELN o sometimientos a la justicia, pero no habrá tolerancia con grupos que intenten hacerle daño a la población y seguir viviendo del narcotráfico. Por su parte, el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuellar, denunció un plan de desestabilización contra el gobierno y contra el proceso con esta guerrilla. Una ofensiva contra el gobierno de Gustavo Petro con una pretensión de desestabilizar su gobierno. Pero en medio de esto también debemos reconocer esa ofensiva mediática y esa ofensiva de estos sectores por desestabilizar el proceso de paz. Las delegaciones avanzan en los acuerdos para procesos territoriales y la Red Nacional de Participación. La Defensoría del Pueblo alertó por un aumento del 43% en los conflictos sociales en el país. La defensa del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que este mes quedará en libertad su protegido, teniendo en cuenta una audiencia que mañana se desarrollará en Barranquilla y otra programada para el 15 de marzo en Bogotá. El abogado del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, Nelson Menjura, anunció en Noticentro 1 CMI que a más tardar el 16 de marzo quedaría en libertad su cliente. Yo pienso que el 15, 16 a más tardar, pues mientras se hacen los trámites, sale la boleta de libertad. Le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo en su momento que Mancuso saldría a hablar mal de él como retaliación. Si Salvatore, digámoslo así, tuviera un ánimo de retaliación como asegura el presidente Uribe, no hubiera, por ejemplo, defendido a su vicepresidente, la doctora Marta Lucía Ramírez, a quien han señalado de tener vínculos con él directamente, y él los ha negado.
Según el abogado, la única intención de Mancuso es reconstruir la verdad histórica. Mañana tendrá una nueva audiencia en Barranquilla y el próximo 15 de marzo otra ante el Tribunal de Bogotá. Partido Comunes insistió en que haya un tribunal de cierre en Colombia, pese a las advertencias del presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal. La senadora Sandra Ramírez dice que la verdad la deben decir todos los actores del conflicto. Entonces yo no me explico de dónde o cuál es el contexto del magistrado Vidal para decirnos que entraría a la Corte Penal Internacional. Si no hay tribunal de cierre, sí corremos el gran riesgo de que venga la Corte Internacional. El hoy senador Humberto de la Calle, quien fue jefe de negociador con la guerrilla de las FARC a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, le dio la razón al presidente de la JEP. Que la postura de las FARC para mí es insostenible, porque lo que llaman un tribunal de cierre, que genera, dijéramos, una especie de ley de punto final, como lo dice el doctor Vidal, tiene riesgos ante la justicia internacional y es una solución que se ha ensayado en países como en el Cono Sur y se cayeron. Dice de la Calle que a los miembros del entonces secretariado de las FARC les asiste algo de razón en cuanto a sus críticas a la JEP, pero que tribunales de cierre no pueden ser bien vistos en el mundo, que ya fracasaron en Argentina y en Chile. El presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial rindió una declaración que duró cerca de 40 minutos ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Fuentes del proceso indicaron que Roa explicó cuál fue su rol durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y cómo estaba dividida la estructura de su equipo. El tribunal está indagando si hubo alguna violación de los topes electorales y si los gastos fueron debidamente reportados. Esto luego de que se conociera el caso de Nicolás Petro, señalado de lavar dinero, y una denuncia sobre el uso de vuelos sin reportar. Adicionalmente, hoy también se conoció una nueva denuncia que apunta que el sindicato del abuso habría entregado supuestamente 600 millones de pesos sin reportar a dicha campaña presidencial. El Ministerio del Transporte prorrogará el contrato de concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicios a Cali. La prórroga, pese a los incumplimientos de la concesión, asegura el ministro William Camargo, garantizará la operación y mantenimiento de la terminal aérea con ayuda del gobierno. Añadió que se mejorarán las condiciones para la cumbre ambiental, la COP16, que se realizará en Cali. El Consejo de Estado negó una tutela que presentó el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, con la que buscaba tumbar una sanción disciplinaria impuesta en su contra. Cadena fue sancionado con suspensión durante 34 meses y multa de 10 salarios mínimos por presuntamente haber sobornado al paramilitar Carlos Enrique Vélez para que declarara en contra del senador Iván Cepeda. La Contraloría General encontró irregularidades por 52.528 millones de pesos en la ejecución presupuestal del Ministerio de Minas entre los años 2017 y 2021 relacionada con subsidios. Según la Contraloría, la mayor irregularidad, por 43.500 millones de pesos, vino por omisiones del Ministerio, que no verificó que empresas comercializadoras de gas le cobraran a sus usuarios la llamada contribución por solidaridad. En la Comisión Séptima de la Cámara fue escuchado el director del SENA, quien explicó cómo será la modernización de la entidad, luego de que se suspendiera un multimillonario contrato el año pasado para la renovación de los sistemas de aprendizaje. Estamos en ese proceso de destercerizar todos los procesos que se dan al interior del SENA y las TICs pues son un ámbito muy importante. El director defendió el manejo de más de $1 billón para implementar el programa. Se está hablando en la primera licitación de alrededor de $1.100.000 millones de pesos, en donde vamos a ahorrar para el SENA alrededor de unos 300.000 millones. La vamos a hacer internamente con la capacidad del SENA, con las personas del SENA. Londoño se comprometió con los parlamentarios a garantizar la transparencia en la modernización de la entidad. La Procuraduría realizó una inspección a las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras para recaudar pruebas ante denuncias sobre posibles sobrecostos en la adquisición de predios. Según denuncias, habría sobrecostos en las tierras que adquirió el exdirector de la agencia, Gerardo Vega, para la reforma agraria. Según las denuncias, habría irregularidades en los avalúos catastrales.